Buen día, hermanos. Quería compartir con ustedes el devocional de hoy y espero que les sea de bendición. Seguimos con la vida de los apóstoles del Señor, ese grupo de 12 que fue discipulado por el Señor y que realmente tuvieron que aprender de Él y hacer cambios en su vida como lo tenemos que hacer también nosotros. Hoy es el turno de Mateo o Leví y vamos a leer de su conversión, de su llamamiento narrado por él mismo. Vamos a Mateo, vamos a tomar nuestras Biblias, Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como leímos, Mateo se llama a sí mismo como Mateo, mientras Marcos y Lucas lo mencionan como Leví. Él fue uno de los calculadores o los contadores del grupo de 12, junto con Felipe y Judas. Mateo significa regalo de Dios o don de Dios. Seguramente sus padres tenían muchas ilusiones sobre su hijo cuando le pusieron su nombre, pero esas ilusiones se derrumbaron cuando él decidió utilizar sus capacidades para el gobierno romano. Como dice en Marcos capítulo 2 versículo 14, su padre era Alfeo. Él se lo menciona como Leví, hijo de Alfeo. Y se cree que era hermano de Jacobo el menor, porque Mateo mismo, cuando da el listado de los 12 discípulos que Jesús elige, él se menciona a sí mismo como Mateo el publicano y seguido menciona Jacobo, hijo de Alfeo. Marcos menciona que Mateo era de Capernaum, y Capernaum era una ciudad muy rica y también muy importante en el tráfico del comercio, porque estaba situada en la gran ruta que conectaba Siria y Egipto. También, un detalle más, era que se encontraba en el límite del territorio entre Filipo y Herodes Antipas. Mateo recaudaba impuestos para este último, para Herodes, y estaba capacitado tanto en el comercio local como en el comercio extranjero. Él debía cobrar impuestos sobre lo que se comercializaba, pero también debía cobrar peaje en ese puesto que él estaba. Como la mayoría de nosotros sabemos, los publicanos o cobradores de impuestos eran odiados por los de su propia nación, porque colaboraban con los que los estaban oprimiendo, y también era porque con su trabajo ellos se enriquecían cobrando elevados impuestos, mientras que sus compatriotas se empobrecían. Por eso eran considerados lo peor de la sociedad junto con las prostitutas y los gentiles. Nadie se animaría en la vía pública a juntarse con un publicano porque eso dañaría su reputación frente a los demás. Pero un día especial para Mateo, Jesús pasó por ahí y donde todos lo esquivaban, Jesús se acercó a él y le hizo la invitación, sígueme. Y Mateo, como si hubiera estado esperando eso toda su vida, en ese momento dejó todo y siguió a Jesús. No sabemos qué sabía Mateo de Jesús, cuánto lo había escuchado hablar o hacer milagros, pero sorprende el hecho de que tan fácilmente dejara su posición, sus riquezas, su comodidad y siguiera a Jesús. Como dice Lucas, se despidió haciendo un gran banquete para el Señor y sus discípulos. Claramente fueron los únicos que podían aceptar su invitación, otros publicanos, otros compañeros de trabajos y pecadores. Y así dejó su vieja vida y siguió al Maestro, sin duda un cambio de vida muy importante. Gracias a Mateo tenemos detalles en la genealogía de Jesús. Él escribió el Evangelio, se cree entre los años 60 o 80 después de Cristo, y él presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 1 versículo 17, donde concluye la genealogía de Jesús, él dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14,
y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Mateo edita esta genealogía del Señor y la agrupa en 3 eventos significativos. Para nosotros no nos indica nada, pero para los destinatarios originales de su evangelio, que eran mayormente judíos, sí tenía importancia. El 3 veces 14 o el 6 veces 7 hacía referencia a todo lo que tenía que pasar antes que inicie el séptimo 7, donde se iniciaba el jubileo de la redención de Dios. Por eso Mateo usa mucho la simbología matemática para hablar de Jesús también como el Mesías. También lo hace dándole los nombres como Hijo de David, y es el evangelio que más citas tiene del Antiguo Testamento dirigidas al Cristo. No sabemos en qué situación estaba Mateo cuando Jesús se le acercó, pero ni todo el dinero que él pudo recaudar llenaba ese vacío de su alma. En la contestación del Señor a la acusación de los fariseos, me hace pensar que Mateo era consciente de la enfermedad del pecado. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo miraba a Jesús y no lo veía igual que los otros rabinos. No se sentía rechazado por Jesús. Seguramente Mateo lo escuchó hablar en sus enseñanzas y las palabras del Señor hablaban a su corazón y también estimulaban su conciencia. Él necesitaba ser sanado. Cuando pensaba en esto, se me venía a la mente el Salmo 103 de David, donde dice el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El versículo 8 dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y Mateo sabía de impuestos y de pagar, y él sabía que delante de Dios no podía pagar ninguno de sus pecados. Entonces, ¿qué aprendemos de Mateo? Como les dije antes, él vio más valioso seguir a Jesús que sus riquezas, que su comodidad. Y en 1 Timoteo 6:10 tenemos para nosotros, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Mateo era muy materialista, traicionó a su nación, y aún así, él vio que era más precioso seguir al Señor y abandonar las riquezas temporales. A medida que crecemos, el dinero va definiendo nuestra vida. Si analizamos nuestros pensamientos, ¿qué porcentaje se lleva el dinero? Pensamos en cómo ganarlo, cómo ahorrarlo, cómo invertirlo. Continuamente pensamos en el dinero. Muchas veces nos encontramos preocupados más en los negocios de esta vida que en los negocios de nuestro Padre Celestial. Mateo rechazó las riquezas como lo hizo Moisés, según el escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 24. Para recordar, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y es Mateo el que registra en el capítulo 6, versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Espero que con este corto devocional nos ayude a meditar en qué importancia le damos al dinero. Es bueno que nosotros trabajemos y nos esforcemos en nuestro trabajo, porque es así donde nuestro Padre nos da el dinero necesario. Pero debemos estar contentos con lo que tenemos. Debemos estar ocupados en hacer un buen trabajo, ser de buen testimonio, pero no enredarnos en los negocios de la vida. Como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que el Señor los bendiga.